Hola YouTube, hoy les saludo, y me gustaría decir que este video lo hago con mucho respeto a las víctimas del 15 de abril de 1912, si hablaré por fin del RMS Titanic. Bien que sabemos así del gran buque era llamado el barco de los sueños, se pensaba insumergible, que ni Dios podía hundir tal embarcación y se hundió en su viaje inaugural, entre el 14 y 15 de abril de 1912, pero aquí te dejo su historia desde su construcción hasta el fatídico día. El RMS Titanic fue un transatlántico británico, el mayor barco de pasajeros del mundo al finalizar su construcción, que naufragó en las aguas del Océano Atlántico durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912, mientras realizaba su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York, tras chocar con un iceberg. En el hundimiento murieron 1.496 personas de las 2.208 que iban a bordo, lo que convierte a esta catástrofe en uno de los mayores naufragios de la historia ocurridos en tiempos de paz. Los planos finales fueron concluidos en el otoño de 1908 y los materiales necesarios para la construcción fueron encomendados por Harland y Wolff. El Titanic fue construido junto a su gemelo, el Olympic. Un nuevo pórtico de 256 m de largo por 52 m de altura necesitó ser construido para acomodar ambos buques, ya que ninguna otra estructura existente era lo bastante grande para el trabajo. El Titanic fue construido con el número de construcción 401. Su construcción fue financiada por el empresario estadounidense J.P. Morgan y su empresa International Mercantile Marine Company, y comenzó el 31 de marzo de 1909, con un coste total de $7,5 millones de la época, unos $172 millones al cambio actual. Debido a que el Olympic fue el primero de los buques en ser construido, su casco fue pintado de color gris claro para su botadura, con el objetivo de permitir una mayor nitidez y detalle en las fotografías. En contraste con su hermano, el Titanic fue construido con su casco pintado de negro. La construcción de su estructura progresó a un buen ritmo, y fue completada a principios de 1911. Su casco estaba formado por aproximadamente 2.000 placas de acero que medían 3 metros de largo por 2 metros de ancho, con un grosor de entre 2,5 y 3,8 centímetros. Esas placas se mantenían unidas por más de 3 millones de remaches. Hasta ese momento, el barco era solamente un enorme casco vacío sin ningún equipamiento o instalación interna. El casco del Titanic fue botado al mar a las 12:13 del 31 de mayo de 1911. Más de 100.000 personas estaban presentes para presenciar la botadura. Funcionarios del astillero con sus familias, habitantes de Belfast, visitantes, periodistas y algunas personalidades importantes venidas directamente de Inglaterra. El barco se deslizó al agua desde su grada con la ayuda de 22 toneladas de sebo, aceite y jabón. El barco no fue bautizado de forma tradicional, rompiendo una botella de champán, pues nunca había sido una costumbre de Harland and Wolff, y además Pirrie opinaba que eso podría causar supersticiones entre los pasajeros y tripulantes. Tras su botadura, el Titanic se paró con la ayuda de 6 anclas. 3 amarras de acero, pesando cada una 80 toneladas, fueron sujetadas al casco y fue remolcado a un dique seco con la ayuda de 5 remolcadores. Los periodistas e invitados especiales de la White Star fueron, después del evento, llevados a un almuerzo especial en el Grand Central Hotel. En el menú estaban nada menos que 6 platos principales diferentes y 5 sobremesas. Ismay dejó el almuerzo más temprano para poder embarcar en el Olympic y participar en sus pruebas de mar. Después de la botadura, se inició el proceso de equipamiento del buque. Más de 3.000 profesionales, mecánicos, electricistas, fontaneros, carpinteros, pintores, decoradores, etc. Trabajaron desde junio de 1911 hasta marzo de 1912 equipando el navío con las más recientes tecnologías e innovaciones navales e instalando sus suntuosos mobiliarios y elementos decorativos. Durante ese periodo, la White Star anunció el 18 de septiembre de 1911 que el Titanic realizaría su viaje inaugural el 20 de marzo de 1912. Entretanto, el 20 de septiembre de ese mismo año, 2 días después del anuncio de la fecha del viaje, el Olympic acabó colisionando con el barco de guerra HMS Hawke, por lo que tuvo que ser enviado a los astilleros de Belfast para ser reparados los daños. Como consecuencia, se tuvo que retirar al Titanic del dique seco para permitir que se efectuaran las reparaciones de su hermano.
Parte de los trabajadores también fueron temporalmente transferidos al Olympic, atrasando significativamente el equipamiento del interior de su buque gemelo, así como también su entrega y entrada en servicio, 30 por lo que la White Star se vio obligada a aplazar su viaje inaugural para el día 10 de abril de 1912. El Titanic regresó a su dique en noviembre, cuando las obras del Olympic fueron concluidas, y los trabajos continuaron al mismo ritmo que anteriormente. Sus 4 chimeneas fueron instaladas en enero de 1912. Solo 3 de ellas, con 18,9 m de altura, eran funcionales. La cuarta servía únicamente para la ventilación, y fue añadida para darle al barco una apariencia más impresionante. 31 en el mes siguiente, sus 3 hélices de bronce fueron colocadas en sus debidos lugares. Las hélices laterales tenían más de 7 m de diámetro y pesaban 38 toneladas, mientras que la hélice central medía más de 5 m de diámetro y pesaba 22 toneladas. El proceso de equipamiento finalizó en marzo de 1912 y el barco fue registrado el día 24 del mismo mes, teniendo Liverpool como su puerto de origen, a pesar de no haber navegado nunca en sus aguas. 32 Una vez terminada su construcción, el Titanic sucedió a su gemelo, el Olympic, como el barco más grande del mundo. Esto fue debido a que, a pesar de que ambos buques tenían las mismas dimensiones, el Titanic desplazaba 1004 toneladas más y el tamaño de un buque se mide por el tonelaje. El Titanic arribó de madrugada al muelle número 44 del puerto de Southampton, poco después de las 1:15 del jueves 4 de abril de 1912, procedente de Belfast. Atracó con su banda de babor orientada hacia el embarcadero. Su llegada no motivó ningún saludo formal ni recibió ningún tipo de ceremonia de bienvenida, todo lo contrario que su nave hermana, el Olympic, cuando entró por primera vez en la misma dársena en 1911. Durante aquel jueves, el navío luciría engalanado con una gran cantidad de banderas multicolores y estandartes. 82 Los preparativos se desarrollaron a lo largo de los 6 días de estadía en la ciudad portuaria. Habituallamientos, alojamiento de la tripulación reclutada, habituación a sus obligaciones, cargamento y desembalaje del aprovisionamiento a bordo, labores de decoración, pintura de paredes, amueblado, alfombrado, etc. A causa de que el barco todavía no había sido completamente finalizado, no fue exhibido de forma pública durante su primera estancia en Southampton como era costumbre. En consecuencia, se continuó trabajando en sus interiores en faenas de acondicionamiento e instalaciones menores, si bien el buque partiría con algunas secciones inacabadas. 82 Después de que el transatlántico fuera amarrado, el por entonces segundo oficial David Blair le encomendó al vigía George Shock que guardara en su camarote el juego de prismáticos que le había prestado, a fin de prevenir que se extraviaran mientras el barco estuviera en el muelle. Para ello, Blair entregó sus llaves a Ogg para que llevase los binoculares a su camarote y luego se las devolviera. Realizada la tarea, en su camino de vuelta para entregarle las llaves al segundo oficial, Ogg fue llamado para que hiciera otra labor, por lo que le dio las llaves al marinero William Weller para que se las retornara a Blair. 83 No obstante, una sustitución tardía en las filas del cuerpo de oficiales superiores determinó prescindir del segundo oficial Blair en la primera travesía del Titanic. En los días anteriores al 10 de abril, se decidió que el jefe de oficiales Henry Wilde ocuparía el puesto que originalmente ostentaba William Murdoch, degradándolo al cargo de primer oficial. Del mismo modo, el ahora ex primer oficial Charles Littler sería relegado al de segundo en su categoría, reemplazando así a Blair. El 9 de abril, David Blair abandonó el barco llevándose accidentalmente la llave del armario de almacenamiento de la torreta de observación, dejando los prismáticos encerrados allí o en su cabina. Este error contribuiría a una gran confusión en su intento de localización durante el crucero. 82 En vísperas del día de la partida, Inglaterra acababa de padecer una feroz huelga en la minería del carbón, iniciada el 29 de febrero y finalizada el 6 de abril de ese año, que afectaba directamente al dinamismo comercial de las navieras, de igual manera que al resto de sectores económicos ya que dicho mineral era el combustible predominante para el funcionamiento de la industria, así como de la mayoría de medios de transporte de la época. Debido a esta situación, a medida que se reducía la producción de carbón, la actividad de muchos transatlánticos se paralizó, desencadenando miles de desempleos. 82 Con la situación crítica derivada de la huelga, se necesitaba reunir el suficiente carburante con el fin de que el Titanic pudiera emprender su viaje inaugural.
Por esa razón, se cancelaron los viajes programados de varios buques de línea de la UIT Star Line y Line para trasladar sus reservas de carbón, incluyendo un poco del abastecimiento sobrante del Olympic, hacia el nuevo transatlántico, el cual había llegado desde Belfast con cerca de 1880 toneladas de combustible y a las cuales se agregaron unas 4427 mientras se hallaba en el atracadero. Habiendo consumido 415 toneladas durante su permanencia en la dársena, al momento de zarpar, el célebre vapor albergaba en sus carboneras unas 5.892 toneladas de combustible. Entre las embarcaciones estacionadas en las aproximaciones, destacaban el RMS Majestic y el RMS Oceanic, ambos pertenecientes a la misma compañía que el Titanic, así como el SS Philadelphia, St. Louis, y el SS New York. Algunos de los pasajeros del Titanic habían adquirido, originariamente, billetes de viaje en algunos de aquellos barcos. Sin embargo, al ser retirados del servicio debido a la huelga, fueron transferidos al flamante navío. 82. El 6 de abril, se firmaron la mayoría de contrataciones de la plantilla de a bordo. Alrededor de 250 tripulantes que habían desembarcado recientemente del Olympic se alistaron al personal del nuevo transoceánico. 82. El 8 de abril, empezó a embarcarse los alimentos frescos en las cámaras frigoríficas y despensas de la nave. De manera orientativa, entre algunos de los víveres almacenados había 75.000 lb de carne, 11.000 lb de pescado, 2,500 lb de salchichas, 40 toneladas de patatas, 250 toneles de harina, 40.000 huevos, 7.000 cabezas de lechuga, 36.000 naranjas, 36.000 manzanas, 6.000 lb de mantequilla, 1.500 gal de leche, 1.750 lb de helado, 2.200 lb de café, 800 lb de té, 15.000 botellas de cerveza, 1.000 botellas de vino, 850 botellas de licores y 1.200 botellas de agua mineral. 84-85. Nota 15. El 9 de abril, Maurice Clarke, el oficial de emigración de la Junta de Comercio, accedió al buque con el cometido de verificar el cumplimiento de todas las normas de seguridad de la nombrada entidad y, si la comprobación fuese satisfactoria, autorizar la salida al día siguiente. Se examinó todo lo relativo al equipo de salvamento y, entre las pruebas ejecutadas, se probó la estabilidad de la nave. Por último, Clarke completó la mayor parte de su inspección aquel día y regresaría temprano a la mañana siguiente para terminar con sus revisiones. El miércoles 10 de abril, amaneció bastante nublado y con una temperatura de casi 9 grados, aunque de vez en cuando el sol asomaba brillantemente a través de las nubes. 86. El diseñador del buque Thomas Andrews, de 39 años, embarcó a las 6 y empezó a inspeccionar el navío. A esa hora, muchos miembros de la tripulación comenzaron a reunirse a bordo. El capitán Edward Smith, de 62 años, abordó cerca de las 7:30. 87. Nota 16. Los tripulantes empezaron a conglomerarse para la reunión formal del inspector de la Junta de Comercio, Maurice Clarke, y del supervisor de la UIT Star Line, Benjamin Steele, alrededor de las 8. Debido al gran tamaño de la tripulación, se congregaron de forma separada por grupos afines, los fogoneros, mayordomos y marineros, en distintos lugares. Uno por uno, cada tripulante tuvo que reunirse y pasar en línea frente al capitán Smith, los oficiales y cirujanos del buque, los revisores Clarke y Steele y el facultativo de la Junta de Comercio. Se redactaron las hojas de registro, se pasó lista, se hizo un recuento de personas y se les sometió a un examen médico para comprobar que contaran con buena salud. Se tardó sobre 1 hora en completar el chequeo de la tripulación. 86. Después de la ya mencionada reunión, se practicó un simulacro de arriado de los botes salvavidas, siendo analizado por Clarke y Steele. El jefe de oficiales Henry Wilde, el primer oficial William Murdoch, el segundo oficial Charles Littler, el tercer oficial Herbert Pittman, el quinto oficial Harold Lowe y el sexto oficial James Moody se concentraron con el resto del equipo sobre las 9. Lowe y Moody fueron escogidos para el lanzamiento de 2 lanchas, la número 11 y la número 13, elegidas para las pruebas, que durarían una media hora y fueron parcialmente canceladas por el viento. A primera hora de la mañana, los pasajeros habían comenzado a concurrir en el puerto de Southampton. Muchos de ellos llegaron por medio de 2 trenes especiales, uno para los viajeros de primera clase y otro para los de segunda y tercera clase, que partieron desde la estación de Waterloo de Londres, y que comunicaban directamente con las instalaciones del muelle número 44, en donde el Titanic permanecía amarrado. El tren de primera clase salió de Londres a las 8 y alcanzó Southampton hacia las 11:30.
Según la pasajera británica de segunda clase Ellen Walthcroft, de 36 años, el tren de segunda y tercera clase se marchó de la estación de Waterloo a las 8:30 y arribó al muelle de Southampton a las 10:15. 86 Nota 17 Los viajeros de tercera clase serían revisados sanitariamente, previamente a su entrada en el buque, para verificar que no traían infecciones. De forma parecida, el equipaje de los pasajeros fue clasificado en dos conjuntos antes de ser cargados a bordo. Algunos reunían unas condiciones específicas para ser depositados en las bodegas del Titanic, mientras que otros estaban autorizados para ser guardados en los camarotes de los viajeros. 86 El edificio del pórtico sur acoplaba el puerto con el acceso para los pasajeros de primera clase, por medio de los portones delanteros de la cubierta B del Titanic. Igualmente era posible abordar a esta clase vía las puertas de la cubierta D del buque. Jax y May Futrelle entrarían por una de esas dos entradas y, poco después de hacerlo, se cruzaron con unos conocidos, el matrimonio Harris. Los Futrelle se encantaron al averiguar que Henry y Renee Harris se hospedarían en el camarote C-83, que se localizaba prácticamente enfrente del que ocuparían ellos. Y a partir de entonces, ambas parejas pasarían mucho tiempo juntas durante la travesía. 88 Adolphe Saalfeld pasó a primera clase con su sobrino como visitante, deambulando los dos a bordo por una hora. Saalfeld ensalzaría su dormitorio, el C-106. Me gusta mucho mi cabina, es como una sala de estar con cama y bastante amplia. Mi camarote es muy bonito, agua fría y caliente instalados, una estufa eléctrica que puedes encender y apagar, un lindo sofá con una mesa ovalada al frente y, por supuesto, todo es nuevo. 89 El británico-irlandés Henry Forbes Julian, un metalúrgico de 50 años, acometía un viaje de negocios para Norteamérica. Abordó en primera clase poco después de las 10:10, advirtiendo que por entonces había pocas personas en el interior, y le descargaron sus baúles en su cabina E-60. Acabo de pasar sobre el barco y he visto todas las salas de estar y estancias. Todo es de lo más lujoso, las cubiertas son magníficas, y las cerradas están acondicionadas más como salones de fumadores. Mi camarote no es el que se muestra en el plano del Olympic, sin embargo, es más parecido a un pequeño dormitorio que a la cabina de un barco. 90-91 La galería del pórtico norte del muelle servía para el ingreso a segunda clase, conexionando con las compuertas posteriores de la cubierta C del vapor. A través de esa entrada, el viajero Lawrence Wesley embarcó a las 10 acompañado de dos amigos que habían venido a despedirlo. Las barreras que separaban los espacios de primera y segunda clase del Titanic estaban abiertas en aquel momento, por lo que Wesley y sus amigos exploraron diversas cubiertas, comedores y bibliotecas. En la cubierta de botes, se adentraron en el gimnasio, en donde Wesley y su amiga se montaron en las dos bicicletas estáticas. En ese entonces, llegó el instructor de las instalaciones deportivas, Thomas W. Cowley, de unos 36 años, con un par de fotógrafos de un periódico londinense. Estos fotografiaron a Wesley y su amiga pedaleando en las bicicletas. Poco después, entraron más pasajeros, y el instructor les explicó el funcionamiento del camello y el caballo eléctricos, haciendo subir a dos pasajeros encima de dichos aparatos, los cuales se agitaban por la acción de un pequeño motor, imitando el galope de sendos animales. Después de acceder a segunda clase, los Caldwell contemplaron a los tripulantes cargando a bordo los bultos. Sylvia Caldwell le preguntó a uno de ellos: ¿Es realmente insumergible este barco? El mozo le respondió: sí, señora. Ni Dios podría hundirlo. 93 Al contrario que muchos otros viajeros, Imanita Shelley, de 24 años y procedente de Deer Lodge, Montana, y su madre Lucinda Lutie Parrish, de 59 años y residente de Oakford County, Kentucky, se decepcionaron enormemente cuando entraron en su camarote de segunda clase. Madre e hija, las cuales regresaban a América tras una temporada en Inglaterra a fin de que Shelley convaleciera de una grave dolencia, 94 se sintieron indignadas porque creyeron haber pagado por el más óptimo alojamiento disponible de su clase, pero en su lugar fueron escoltadas a una cabina muy pequeña y ubicada en una de las cubiertas inferiores. Consecutivamente, Imanita y Lutie enviaron a la camarera en búsqueda del sobrecargo jefe exigiendo un traslado a una habitación mejor que fuera acorde con el coste del boleto adquirido, obteniendo como respuesta la imposibilidad de tal reclamación hasta que el barco hubiera salido de Queenstown, momento en el que revisaría todos los tickets y pudiera detectar algún error. 95 En tercera clase abordaría Elizabeth O'Dell, una ama de llaves de 31 años y de Nueva Jersey, cruzando una de las plataformas que unían con una de las dos aberturas de la cubierta E del Titanic.
Traía a su cargo una niña de 6 años, Virginia Emanuel. La joven Virginia era hija de la cantante de ópera Stella Emanuel, quien había firmado recientemente un contrato de 6 meses en Inglaterra y había dejado a su hija al cuidado de Dowdell. La pequeña, acompañada de su niñera, estaba siendo enviada de regreso a Nueva York, donde sus abuelos se ocuparían de ella. 96 Aquella mañana fue un poco estresante para Dowdell, en razón de que se retrasaron en tomar el ferrocarril específico que las trasladarían hasta el puerto donde estaba atracado el Titanic, subiendo a este muy apuradas de tiempo. Una vez a bordo del transatlántico, descubrieron que compartirían una cabina con la sirvienta británica Amy Stanley, de 24 años, quien se dirigía a Connecticut para trabajar como cuidadora de niños. 97-86 El sueco Augusto Enerström, de 27 años, tipógrafo y socialista de Malmö, fue otro de los viajantes que entraron en la clase más económica. Había sido procesado con anterioridad por insultar al rey Oscar II de Suecia. Después de su absolución, decidió marcharse a los Estados Unidos. Emprendió el trayecto para Southampton junto a 2 compatriotas que igualmente accederían como pasajeros de tercera clase. Carl Olof Hansson, también socialista y carpintero de 21 años de Örebro con destino a Nebraska, y Gunnar Isidor Tenglin, de 25 años y de Estocolmo, pero que ya había vivido en Burlington, Iowa entre 1903 y 1908 y en donde deseaba restablecerse. Dentro de la embarcación, Tenglin y Wennerström se instalaron en la misma cabina. 98-99 a las 11:45, sonaron las campanas y se escucharon gritos de todos a tierra. A lo largo y ancho del Titanic. De modo que los visitantes que habían entrado a bordo se despidieron de sus conocidos y descendieron por las pasarelas. Poco después, a las 11:50, embarcaría el marinero William Lucas, de 25 años. 101 aunque no sería el último en hacerlo, puesto que pocos minutos más tarde lo harían casi a deshora el fogonero líder Arthur Pugh, de 31 años y su hermano el mayordomo Alfred Pugh, de 20 años. 102 Otro grupo rezagado de 6 caldereros se apresuraron a pasar dentro del Titanic, pero solo John Podesta, de 24 años, y William Nutbean, de 30 años, llegaron a tiempo de ser autorizados para ingresar a bordo. 103 El pasajero de segunda clase Lawrence Wesley miró, asomado desde las cubiertas superiores, el momento de cierta tensión que supuso el rechazo de admisión de algunos de esos trabajadores impuntuales, a través de la pasarela que estaba lista para ser retirada de la compuerta de popa de la cubierta E. El Titanic inició su viaje inaugural con destino a Nueva York el miércoles 10 de abril de 1912, zarpando hacia las 12:15. 105 Justo después del mediodía, las sirenas del buque silbaron 3 veces de forma atronadora, anunciando la inminente salida de la nave. Los oficiales habían acudido a sus puntos estratégicos para emprender la partida del barco. El jefe de oficiales Wilde, de 39 años, se hallaba en el castillo de proa, controlando a la tripulación que se ocupaba de los amarres. Cerca de Wilde y bajo sus órdenes, trabajaba el segundo oficial Lee Toller, de 38 años. El primer oficial Murdoch, de 39 años, se posicionaba en el castillo de popa, encargándose de las sogas de amarre de allí. Lo asistía el tercer oficial Pittman, de 34 años, subido al puente de atraque trasero y al lado de su correspondiente teléfono y telégrafos. El cuarto oficial Boxall, de 28 años, permanecía en el puente de mando dedicándose a ejecutar las órdenes por telégrafo y de rellenar el cuaderno de bitácora. El quinto oficial Lowe, de 29 años, atento a los teléfonos en la timonera. El sexto oficial Modi, de 24 años, se ubicaba en la última pasarela que enlazaba el Titanic con tierra firme, a popa en la cubierta E-86. Una flotilla de 6 remolcadores, denominados como Albert Edward, Hércules, Vulcan, Ajax, Héctor y Neptune 106, se acercó al transatlántico para ayudarlo a separarse del muelle y guiarlo al canal principal. Estando ya apartadas las pasaderas de acceso, aunque todavía abiertas las 2 compuertas traseras de la cubierta E, se mandó desde el puente la orden de zarpar. Los hombres en el muelle desengancharon las amarras de los volardos que seguidamente serían enrolladas a bordo por los tripulantes en los extremos de proa y popa. Los lanchones dirigieron lentamente el Titanic para que ingresara en el río Test. El viajero de segunda clase Lawrence Wesley observaría conforme el Titanic avanzaba paulatinamente para incorporarse al río Test, se acercó para pasar paralelamente al nivel de los atracaderos números 38, 44. El RMS Oceanic estaba sujeto directamente en el 38 y, a su lado, se encontraba abarloado en doble fila el SS New York.
86. Mientras tanto, en cubierta, el coronel Archibald Gracie entablaba conversación con el empresario Isidore Strauss, quien le informó, señalando al New York, que él había viajado en dicho buque en 1888, destacando el extraordinario progreso naval que se había producido desde entonces. 109. Para ese instante, algunos de los lanchones que asistían al Titanic se habían alejado de este, como fue el caso del Vulcan. En el puente de mando, el piloto Bouvier mandó la orden lento hacia adelante a la sala de máquinas. Por lo que el vapor de los motores del barco comenzó a inducir la rotación de las dos hélices exteriores. Sin embargo, la acción de estas últimas desarrollaron una poderosa y compleja serie de fuerzas de succión bajo las confinadas y profundas aguas del lado norte del canal. El oleaje resultante suscitó la rotura de los cabos que retenían al New York, propiciando que el Titanic lo absorbiera hacia él cuando este último se desplazó por su lado. 86. James A. Paintin, de 29 años y mayordomo del comandante Smith, relacionó el riesgoso acontecimiento con lo ocurrido con el Olympic. Desde el puente de mando, se telegrafió el comando de detener la marcha de la nave. No obstante, la popa del SS New York seguía desviándose a la deriva, aproximándose de manera peligrosa, en forma de arco, para la zona trasera de babor del Titanic. Uno de los dos oficiales emplazados en popa llamó, mediante megáfono, al dirigente del remolcador Vulcan, instándole a que acudiera al costado de babor posterior del gran buque. Entretanto, el propulsor lateral izquierdo del Titanic invirtió su movimiento para efectuar la marcha atrás. En el momento en que la pequeña embarcación auxiliar se movió temerosamente al lugar indicado, esta tomó una maroma procedente del New York que se partió de inmediato por la tensión. Pero rápidamente se aferró a una segunda línea con la que el Vulcan, impulsado a su máxima potencia, se dispuso a remolcar al descontrolado New York, con el fin de frenarlo para impedir que impactara contra el Titanic. La agitación del agua provocada por el giro revertido de la hélice de babor, sumada a la maniobra de arrastre del Vulcan, consiguieron parar al menor de los dos vapores cuando la separación entre ambos cascos se había estrechado a poco más de 1 metro. Simultáneamente, el Titanic comenzó a retroceder por el canal, a la vez que los remolcadores intentaban evitar que se repitiera otra amenaza de abordaje ocasionada por la estela del flamante navío. La popa del New York se deslizó a lo largo de la banda de babor del Titanic, traspasando la proa de este último, y dos embarcaciones tractoras condujeron al descarriado y pequeño barco para ser ensogado temporalmente en el extremo sur del espigón del muelle. Al mismo tiempo, el RMS Oceanic fue anudado con más cables, con el objetivo de prevenir que fuera atraído por la enorme embarcación al reiniciar su curso. 86. Una vez dominada la situación, el Titanic prosiguió con su recorrido río abajo. Este percance fue valorado por algunos a bordo como un mal presagio, como así se refirió el pasajero de primera clase Norman C. Chambers, de 27 años 114 o el de segunda Thomas Brown. 115. En cambio, la viajera de segunda Charlotte Collier afirmaría que nadie se asustó y que la embarcación había demostrado su poder. Antes de abandonar definitivamente el puerto, el Titanic hizo una pausa para que los tripulantes de reserva, que no habían desembarcado previamente, pudieran hacerlo por medio del Vulcan. Para ello el remolcador se situó en la compuerta de babor de la cubierta E del gran navío. Terminada esta tarea, el Titanic reanudó su navegación por segunda vez con una demora de aproximadamente 1 hora. 86. Travesía a través del Canal de la Mancha poniendo rumbo a Cherburgo, su primera escala, el navío timoneó en dirección a Southampton Butter, saliendo por la desembocadura del río Test y bordeando la isla de Wight por estribor, para adentrarse en el estrecho de Solent, mediante el cual encauzaría hacia el Canal de la Mancha. Ya en alta mar, el Titanic desarrollaría una velocidad cercana a los 20,2 nudos inmediatamente después de que el buque saliera de Southampton. El ingeniero jefe Joseph Bell, de 51 años, ordenó al fogonero jefe Frederick Barrett, de 29 años, la tarea de extinguir un incendio en la carbonera de estribor situada en el extremo delantero de la sala de calderas número 5, fruto de una combustión espontánea resultante del calor de los fogones. Se rumoreó que había surgido en Belfast, y se tenía previsto que el mamparo adyacente fuese examinado tras consumar la sofocación del fuego. Persiguiendo esa finalidad, se extraería del pañol afectado todo el carbón posible para localizar el foco de ignición y se regó con una manguera que se introdujo bajo el control de Barrett y unos 8 o 10 hombres. Sin embargo, aquella labor duraría 3 días. 116-117. Pronto se evidenció que los vigías no disponían de ningún par de prismáticos.
En consiguiente, el vigía George Simmons, de 24 años, se dirigió hasta el puente para consultar si podían proporcionárselos. El segundo oficial Lightyear hizo algunas averiguaciones, sin embargo, no halló ninguno reservado para los vigilantes de la costa. 118-119 Lawrence Wesley rememoraría acerca de la salida definitiva del puerto hasta la llegada de la primera parada programada. A la hora del té, hacia media tarde, los músicos actuaron en la recepción de primera clase. Entre quienes tomaban un refrigerio en aquella sala, se encontraba Elmer Taylor conversando con su amigo Fletcher Lambert Williams, de 43 años. Los Taylor habían conocido aquella mañana, en el trayecto ferroviario entre Londres y Southampton, a Edward y Catherine Crosby y su hija Harriet, congeniando con ellos desde entonces. A causa de que Lambert Williams viajaba solo, el señor Taylor se ofreció a presentarle a la familia Crosby, quienes estaban sentados cerca de ellos, aunque con especial interés en que conociera así a Harriet. Tras la introducción por parte de Taylor, los Crosby les sugirieron que se unieran a su mesa para beber el té, por lo que Elmer y Fletcher asintieron a la invitación. La conversación que se generó entre ellos debió de ser bastante amigable, en virtud de que más tarde le pedirían al sobrecargo que les concedieran una mesa con capacidad para 6 personas en el comedor, y así, pudieran proseguir con su interacción social durante el crucero. 126 En aquel atardecer, Adolphe Saalfeld anduvo un largo paseo y dormitó 1 hora hasta las 17. Más adelante, en el café Veranda saboreó un café con pan y mantequilla que pensó que debía de pagar, aunque descubrió que era gratuito. 89 Henry F. Julian exploró la nave, exceptuando los baños turcos y la piscina. El café parisino es toda una novedad y parece muy real. También visité el gimnasio, que está lleno de las máquinas más maravillosas, las cuales curan todos los dolores de los que la carne es heredera. Hay más de 300 pasajeros de primera a bordo, una gran proporción de estadounidenses. El tiempo ha sido bueno, pero fresco y más o menos nublado. Después de atravesar el Canal de la Mancha, el Titanic cumplió con su primera parada en Cherburgo, Francia para recoger a más pasajeros. El transatlántico vino con retraso, hacia las 18:30 del 10 de abril, como consecuencia del contratiempo en Southampton con el SS New York mientras salía del puerto, y ancló dentro del rompeolas, con su costado de estribor orientado hacia la ciudad portuaria. El tren marítimo, que provenía de París, arribó a Cherburgo sobre las 16, trayendo consigo a una parte del pasaje que abordaría el vapor a través del embarcadero francés. 127 El transbordador SS Nomadic estuvo listo para partir a las 17:30 con 142 pasajeros de primera clase y 30 de segunda que habían adquirido un billete en el Titanic, nota 19 si bien este todavía no se divisaba en el horizonte. Los 102 viajeros de tercera clase serían transportados por el ferry SS Traffic. Este último se aproximó primero al lado de uno de los laterales del Titanic, por lo que los pasajeros de entrepuente accedieron a la nave, además de ser depositado el correo con destino a Irlanda o a Estados Unidos. 127 En Cherburgo, embarcarían notables personalidades que se alojarían en primera clase. Mientras los viajeros aguardaban la llegada del flamante vapor dentro del Nomadic, Margaret Brown entabló conversación con su amiga Emma Bucknell, una adinerada viuda de 58 años, cuyo difunto marido había fundado la Universidad Bucknell de Filadelfia. Después de visitar a su hija en Italia, marchaba hacia Atlanta, Georgia, en donde vivía otro de sus hijos. La acompañaba su empleada Albina Basan y ocuparía la cabina de 15. 128-129 Bucknell le comentó a Margaret que presentía malos augurios de subir a bordo del nuevo transatlántico. La señora Brown se limitó a sonreír dirigiéndole palabras tranquilizadoras. 130 Similares malos presentimientos relatarían posteriormente a algunos pasajeros supervivientes, tales como Lucky Duff Gordon o Edith Rosenbaum. Angel Artosby, de 64 años, y su hija, Ellen, de 22 años, residían en Providence, Rhode Island. Osby era un joyero viudo de procedencia noruega. Desde 1906, se llevaba a Ellen con él en sus viajes regulares de negocios al viejo continente. En esta ocasión, padre e hija habían vacacionado en Egipto y el sur de Europa. Estando en Niza, determinaron volver a casa obteniendo reservas de primera clase para el Titanic. Engelhart ocuparía el camarote B-30 y la joven el B-36. Ellen aludiría. Cerca de las 19, poco después del ocaso, el Nomadic se arrimó a lo largo de uno de los costados del Titanic para transferir a los viajeros de primera y segunda clase hacia el gran buque.
ingresarían por medio de una pasarela que conectaba con la entrada de la cubierta D del Titanic. En este puerto galo se agregaron al pasaje 274 personas menos 142 viajeros de primera clase, 30 de segunda y 102 de entrepuente. Unos 15 pasajeros de primera clase, entre ellos los progenitores de la condesa de Rotes, más unos 9 de segunda descendieron del navío en Cherburgo. Asimismo, se descargaron muchos artículos de correo, carga y equipaje para las embarcaciones auxiliares. 127 Margaret Brown, sería una de las viajeras que tuvo que atravesar la mencionada pasarela para entrar en el Titanic y después se fue para su cabina, la E-23. Segundo día de travesía, 11 de abril. Editar a las 7 de cada mañana, el mayordomo de habitaciones Henry S. Etches, de 40 años, nota 22, se presentaba en el camarote de Thomas Andrews, el A-36, soliéndole llevar algo de fruta y té. Dentro de su cabina, tenía gráficos enrollados al lado de su cama, y tenía papeles de todo tipo en su mesa durante el día. Durante la travesía, Etches siempre lo encontró bastante atareado, tomando constantemente notas sobre cualquier mejora o atendiendo a los trabajadores. 160 Entre las 8 y las 10, se dispuso el desayuno para los pasajeros. En segunda clase, las hermanas Simone y Louise Laroche fueron despertadas por el sonido de la campana que anunciaba la primera comida del día. Louise se rió mucho del campaneo alrededor de las 10:30, el capitán Smith recorría todas las cubiertas para realizar su ronda diaria de supervisión del buque, que incluía los salones, comedores, cocinas, almacenes, etc. Hasta descender a la sala de máquinas, donde el ingeniero jefe lo recibía. Al finalizar, Smith reaparecía en el puente de mando donde, entre otras actividades, discutía con los oficiales acerca de sus observaciones de su batida, comprobaba el progreso del barco, consultaba las cartas y leía los telegramas recibidos procedentes de la sala de radiotelegrafía Marconi. 162 Los oficiales superiores también comenzaron a adaptarse a sus guardias rutinarias. El jefe de oficiales Winde la desempeñaba de 2 a 6 todas las mañanas y tardes, el segundo oficial Ligtoyer le sucedía de 6 a 10 por las mañanas y noches. El primer oficial Murdoch obraba de 10 a 2 cada mediodía y noche. De la misma manera, los 6 vigías se dividieron en 3 equipos de 2 hombres, y cada grupo cumplió 4 guardias de 2 horas en la atalaya. 163 Aquella mañana, se ejecutó un simulacro de emergencia para probar las alarmas y el cierre de las compuertas de acero que sellaban los 16 compartimentos herméticos del navío. 162 El asistente electricista Albert G. Ervine, de 18 años, lo describiría así. Esta mañana tuvimos un ensayo completo de una emergencia. Todas las campanas de alarma sonaron durante 10 segundos, luego unas 50 puertas, todas de acero, se deslizaron gradualmente hacia abajo en sus posiciones, para que el agua no pudiera escapar de ninguna sección a la siguiente. 164 El mayordomo de tercera clase John Eard, de 31 años, colaboró en la revisión general de las mamparas. Vio al jefe de oficiales Henry Wilde y a Thomas Andrews juntos, comprobando que la tripulación pudiera cerrar las puertas estancas manualmente. Se le ordenó a Art que lo hiciera. Las cerré a mano con una llave inglesa grande. 165 Margaret Brown describiría sus primeras impresiones de la vida cotidiana en primera clase. Última escala en Queenstown sobre las 11:30, el Titanic finalmente arribó a Queenstown y descendió el ancla. No obstante, el buque se detuvo a unas 2 millas de distancia de la costa irlandesa en aquel entonces. Desde el muelle de Coo, las 2 barcazas, Ireland y América, habían iniciado su corto viaje para encontrarse con el Titanic. Mientras tanto el gran navío frenaba hasta detenerse a la vez que la embarcación auxiliar América se estaba acercando al transatlántico por el costado de estribor. La puerta delantera de acceso de estribor de la cubierta E había sido abierta para proceder con el ingreso del pasaje y del correo, al igual que otra en el lateral de babor. 170 El América se amarró a lo largo del costado de babor del buque, mientras que el Ireland se posicionó a estribor. Desde los transbordadores se cargaron sacas de correo con destino a de Estados Unidos, y un gran número de viajeros abordarían el Titanic desde Irlanda. 3 pasajeros de primera clase, 7 de segunda clase y 113 inmigrantes que viajaban en tercera clase. Entre las misivas que se mandaron desde Queenstown, se encontraba la carta que el jefe de oficiales Henry Wilde le había escrito a su hermana, que decía: "No termina de gustarme este barco, me da una impresión extraña". 170 Igualmente Edith Rosenbaum remitiría por correspondencia a su secretario de París: "Ahora estamos frente a Queenstown. Odio tener que irme de París y estaré encantada de volver.
Voy a descansar en este barco, ya que estoy agotada, pero le puedo decir que no puedo superar mi sensación de depresión y premonición de problemas. Desearía que se terminara. El mayordomo del capitán James A. Paintin le cartearía a sus progenitores. El Titanic transportaba un total de 1.317 pasajeros. 324 de primera clase, 284 de segunda y 709 de tercera, quienes los de primera disfrutaron de un hermoso palacio flotante, con lujosos comedores, piscina interior, bibliotecas, gimnasio, baños turcos y alumbrado a todas horas. Estaban atendidos directa o indirectamente por los 891 miembros de la tripulación, de modo que 2.208 personas viajaban en su malograda travesía inaugural. 183 en segunda clase. Esther parecía sentirse más aliviada conforme transcurría el viaje, aún así. Cada noche simplemente descansaba en mi litera, completamente vestida y completamente preparada. Dios sabe por qué, para lo peor. Habíamos hecho un progreso espléndido, y aunque todavía estaba lejos de estar tranquila en mi mente. Estaba tan contenta como podía estar en tierra. Sabía que íbamos a una velocidad tremenda, y era el discurso general. Los Hart compartieron mesa con el matrimonio entre Thomas y Elizabeth Brown más su hija Edith, con René Pernot, chofer de Benjamin Guggenheim, y Mary Mac. Los 8 disfrutarían de una agradable camaradería durante las comidas, hablando del futuro e ilusionados por una nueva vida que planificaban en su destino, en América del Norte. Benjamin Hart y Thomas Brown hicieron buena amistad pese a tener caracteres totalmente diferentes. Ambos paseaban juntos por cubierta al igual que fumaban sus pipas. 184 nota 23. Una vez que dejaron atrás el atracadero irlandés, la pasajera de segunda clase Lutie Parrish haría 11 viajes al contador jefe Umcelroy, requiriendo el cambio de camarote que ella y su hija Imanita Shelley les habían suplicado desde el día anterior, pero sus repetitivas quejas tardarían algo más en ser parcialmente resueltas. Ambas mujeres continuaban defraudadas con las insatisfactorias provisiones de su dormitorio, además de padecer frío en él. La señora Shelley lo descalificaría así. Era una pequeña cabina situada muchas cubiertas abajo en el barco, que era tan pequeña que solo podía llamarse celda. Imposible abrir un baúl de viaje reglamentario en dicho camarote. Era imposible que una tercera persona entrara en la citada habitación a menos que previamente ambos ocupantes se introdujeran en sus literas. Para las 21, ningún empleado había contactado con estas viajeras para cumplir con el realojamiento de cabina prometido, con lo cual la señora Shelley escribió una nota destinada al sobrecargo jefe, advirtiéndole con apelar al capitán Smith si su demanda siguiera ignorada, y hasta lo amenazó con interpelar una indemnización por daños y perjuicios en cuanto pisaran América. El efecto de esa carta fue la llegada de 4 mayordomos para mudarlas a otra habitación, quienes se disculparon reiteradamente. En su nuevo alojamiento, Shelley recibiría la visita del Dr. Simpson unas 3 o 4 veces diarias para controlar que su ataque de amigdalitis no se convirtiera en diftero y le ordenó que permaneciera en su cabina. 95. Pese a estas mejoras, madre e hija no acabaron del todo satisfechas por las siguientes razones. El estrenado dormitorio, si bien era espacioso, estaba poco amueblado en comparación con el de otros buques y también hacía frío. En consecuencia, pidieron al mayordomo que encendieran la calefacción, pero les explicó que no era posible. El servicio de comidas a su camarote resultó bastante lento y desesperante, ya que la camarera traía los platos, sin pórtalos en una bandeja, en uno a uno. Asimismo, se quejarían de que el cuarto de baño de señoras tenía instalado únicamente una parte de los accesorios. 95. La primera noche en Cherburgo se había prescindido llevar ropa de etiqueta para cenar en primera clase, pero en adelante se impuso la norma de vestir siempre de gala, tal y como estipuló Archibald Gracie. En estas ocasiones, la vestimenta de gala siempre estaba en regla. Y fue un tema tanto de observación como de admiración el hecho de que hubiera tantas mujeres hermosas, entonces especialmente evidentes, a bordo del barco. 185. El sobrecargo Umcelroy le había ofrecido a Eleanor Casever un lugar en su larga mesa del comedor, la cual podía acomodar a unas 10 o 12 personas. En dicha mesa, se sentaban el cirujano del buque William O'Loughlin y su asistente John Simpson, el corredor de bolsa Harry Anderson, Thomas Andrews, Frederick y Jane Oit, y Albert y Vera Dick. Mientras hablaban durante la cena, ella y Harry Anderson armonizaron rápidamente, describiéndolo como elegante y discreto. 142. Nota 24. Nota 23. 186. Siendo Casever una jugadora de cartas, a menudo se unía a Anderson en el salón con Virginia Clark.
Un día, Thomas Andrews le informó que el Titanic no estaba finalizado para el día de la partida. En efecto, Eleanor advirtió que en su cabina había en una pared un marco vacío sin ningún letrero impreso, que indicase dónde hallar su chaleco salvavidas. Y en este capítulo llega hasta aquí. En siguiente capítulo hablaré ya sobre el hundimiento del Titanic. Deja tu me gusta, adiós.